días, aquí les presentaremos los usos y algunas características de la pantalla LCD, la impresora láser y el disco duro. A continuación veremos unas definiciones que nos ayudarán a entender su funcionamiento. ¿Qué es una pantalla LCD? Una pantalla de cristal líquido o LCD es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos que se divide en 3 subpíxeles de color rojo, verde y azul respectivamente, colocados delante de una fuente de luz o reflectora. A menudo se utilizan dispositivos electrónicos de pilas, ya que utiliza cantidades muy pequeñas de energía eléctrica. Cada píxel de un LCD típicamente consiste de una capa de moléculas alineadas entre 3 electrodos transparentes, 2 filtros de polarización y los ejes de transmisión de cada uno que están perpendiculares entre sí. Como antes hemos mencionado, en las pantallas de LCD de color, cada píxel individual se divide en 3 subpíxeles, de color rojo, verde y azul respectivamente. Cada subpíxel puede controlarse independientemente para producir millones de posibles colores para cada píxel. Los componentes de color pueden colocarse en varias formas geométricas de píxeles en función del uso del monitor. Si el software sabe qué tipo de geometría se está usando, puede aumentar la resolución del monitor a través de la presentación del subpíxel. La pantalla LCD, con un pequeño número de sectores, tales como los que se utiliza en los relojes digitales y calculadoras de bolsillo, tiene contactos eléctricos individuales para cada. Encontramos la pantalla matriz pasiva y la pantalla matriz activa. La pantalla matriz pasiva es la que se encuentra en los organizadores personales o viejas pantallas de ordenadores portátiles. Cada fila o columna de la pantalla tiene un solo circuito eléctrico, lo que al incrementar su uso hace que la pantalla se vuelva menos apropiada, ya que tiene tiempos de respuesta lentos. La pantalla de matriz activa se caracteriza porque cada píxel tiene su propio transistor dedicado, que permite a cada línea de la columna acceder a un píxel, lo que nos da tiempos de respuesta mucho más rápidos. Los monitores LED y LCD tienen un funcionamiento muy parecido. En concreto, los LED son monitores LCD a los cuales se les ha mejorado uno de sus componentes. El funcionamiento es idéntico, ambos están compuestos de varias capas o láminas. El paso de una mayor a menor cantidad de luz a través de ellas será lo que da lugar a las diferentes formas y colores. Ahora vamos a ver las características e inconvenientes que nos puede dar una pantalla LCD. Las características. La resolución. Las dimensiones horizontal y vertical son expresadas en píxeles. Las pantallas HD tienen una resolución nativa desde 1280 por 720 píxeles. El ancho de punto es la distancia entre los centros de los píxeles adyacentes. Cuanto menor sea el ancho de punto, cuanto menor granularidad tendrá la imagen. El tamaño. El tamaño de un panel LCD se mide a lo largo de su diagonal, generalmente expresado en pulgadas. El tiempo de respuesta es el tiempo que demora un píxel en cambiar de un color a otro. El tiempo de matriz puede ser activa, pasiva o reactiva. El ángulo de visión es el máximo ángulo en el que un usuario puede mirar el LCD estando desplazado de su centro sin que se pierda calidad de visión. El soporte de color es la cantidad de colores soportados, coloquialmente conocida como gama de colores. El brillo es la cantidad de luz emitida desde la pantalla, también se conoce como luminosidad. El contraste, la relación entre la intensidad más brillante y más oscura. El aspecto es la proporción de la anchura y la altura. Y los puertos de entrada son, como por ejemplo, el DVI, el VGA o incluso el HDMI, y actualmente ya están manejando algunas pantallas el puerto USB. Los inconvenientes. La resolución. Aunque las CRT sean capaces de mostrar múltiples resoluciones de video sin introducir artefactos, las LCD producen imágenes nítidas solo en su resolución nativa y a veces en las fracciones de la resolución original. El contraste. Aunque los LCD suelen tener más imágenes brillantes y mejor contraste del mundo real que los CRT, tienen menor contraste que los CRT en términos de la profundidad de los negros. Los LCD suelen tener tiempos de respuesta más lentos que sus correspondientes de plasma y CRT.
El ángulo de visión. Los paneles LCD tienden a tener un ángulo de visión limitado en relación a los CRT y las pantallas plasma. La durabilidad. Los monitores LCD tienden a ser más frágiles que sus correspondientes LCD. La pantalla puede ser especialmente vulnerable debido a la falta de fuerza de un cristal protector como en los monitores CRT. Ahora vemos el funcionamiento de sus partes. Empezamos por la capa más alejada de ti, que sería la Blacklight, que añade una fuente de luz. Esta capa es necesaria para mejorar el contraste y la visibilidad de las imágenes. Es además indispensable para poder usar los monitores en entornos con poca luz. En el caso de los monitores LCD usamos una luz. Si solo existiera esta capa, veríamos una luz blanca siempre encendida. La segunda capa es un filtro polarizado que solo deja pasar la luz polarizada 90 grados. La quinta es otro filtro polarizado rotado de tal manera que bloquea esa misma luz. Si tuviéramos solo estas tres capas, no veríamos nada de luz. La capa de cristal líquido es una de las más importantes. El cristal líquido es un material muy curioso. Su característica más importante es que es capaz de cambiar sus propiedades según se le aplique un determinado voltaje. Esta capa se encuentra entre los electrones y con esto obtendremos un filtro polarizado controlado por electricidad. Esta capa, por tanto, decide qué intensidad de luz pasará a través de las siguientes capas. Pone una capa que filtra el color, es decir, convertimos la luz blanca en otro color, no es más que un cristal pintado. Para la creación de colores complejos usamos varios. Por cada píxel se pone tres de estos píxeles, uno rojo, otro verde y otro azul. Al estar tan pegados, el ojo humano no es capaz de distinguirlos. Es decir, la tarjeta gráfica le dice al monitor: en tal píxel tienes que poner un 10% de verde, un 20% de rojo y un 10% de azul. Y de esta forma se controla perfectamente el color que se crea. Y por último tenemos el panel de cristal, que es el que podemos tocar con los dedos y que protege todo lo demás. Ahora veremos lo que es el funcionamiento de una impresora láser. Una impresora láser es un tipo de impresora que permite imprimir texto gráfico tanto en negro como en color con gran calidad. Para la impresión láser monocroma se hace uso de un único tóner. Si la impresión es en color, es necesario contar con 4, una por cada color base. Las impresoras láser son muy eficientes, permitiendo impresiones de alta calidad a notables velocidades, medidas en términos de páginas por minuto. Las ventajas que ofrecen este tipo de impresoras son el bajo coste, ya que sus componentes tienen una gran durabilidad. Son silenciosas, ya que un aspecto relevante es la incorporación del buzón instantáneo, en tecnología desarrollada y patentada por HP. Básicamente sustituye la lámpara halógena por el calentador cerámico y elimina las diferencias del aire entre los cilindros metálicos y el dispositivo de calentamiento. La calidad de impresión, ya que en el proceso de impresión láser transmite al papel el texto y las imágenes de manera más precisa. La velocidad de impresión. Las impresoras láser son conocidas por la velocidad a la que imprimen las páginas. Esto se debe a que por su modo de funcionar, las impresoras láser imprimen la página completamente, no por secciones o líneas. Otras características son que aumentan la productividad con la impresión rápida de la primera hoja, que es un sistema más silencioso ya que no utiliza ventilador de enfriamiento y que permite mayor velocidad a la hora de imprimir en modos de ahorro de energía. Ahora veremos sus partes y su funcionamiento. El ordenador digitaliza la imagen a imprimir determinando la cantidad de tóner que corresponde a estampar. El cargador deposita carga eléctrica a lo largo y ancho del tambor. El láser recorre la superficie del tambor iluminándola con la intensidad adecuada de tal forma que en cada punto quede una cantidad de carga superficial proporcional a la cantidad de tóner necesario en cada punto. El agitador somete la superficie del tambor a un baño de polvo de tóner. La interacción electromagnética entre la carga restante en la superficie del tambor y los dipolos magnéticos del tóner hacen que este último se adhiera en las zonas cargadas en la superficie del tambor. El tambor aplasta el tóner adherido en su superficie contra el papel a imprimir. Gran parte del tóner pasa al papel que ha sido cargado eléctricamente. El limpiador limpia los restos del tóner que no han quedado en el papel. El papel impreso pasa entre dos rodillos, el fusor y el rodillo impresor, que se encargan de fundir y secar el tóner. Ahora veremos lo que es un disco duro y su funcionamiento.
El disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos unidos por el mismo eje, que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura-escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Es una memoria no volátil. Los tamaños también han variado mucho, desde los primeros discos IBM hasta los formatos estandarizados actualmente de 3.5 y los modelos para dispositivos portátiles. Para poder utilizar un disco duro, un sistema operativo debe aplicar un formato de bajo nivel que defina una o más particiones. La operación de formateo requiere el uso de una fracción de espacio disponible en el disco, que dependerá del formato empleado. Las partes de su funcionamiento y algunas características observaremos en este momento. Ahora vemos la estructura. Dentro de la unidad de un disco duro hay uno o varios discos concéntricos llamados platos, y que giran todos a la vez sobre el mismo eje al que están unidos. El cabezal de dispositivo de lectura y escritura está formado por un conjunto de brazos paralelos a los platos, alineados verticalmente y que también se desplazan de forma simultánea, en cuya punta está la cabeza de lectura y escritura. El nombre general hay una cabeza de lectura y escritura para cada superficie de los platos o cara. El funcionamiento. Para escribir, la cabeza se sitúa sobre la celda a grabar y se hace pasar por ella un pulso de corriente, el cual crea un campo magnético en la superficie. Dependiente del sentido de la corriente, así será la polaridad de la celda. Para leer, se mide la corriente inducida por el campo magnético de la celda, es decir, que al pasar sobre una zona detectará un campo magnético que, según se encuentre magnetizada en un sentido u otro, indicará si en esa posición hay almacenado un 0 o un 1. En el caso de la escritura, el proceso es del inverso. La cabeza recibe una corriente que provoca un campo magnético, el cual pone la posición sobre la que se encuentra la cabeza en 0 o en 1, dependiendo del valor del campo magnético provocado por dicha corriente. Ahora veremos las características. El tiempo medio de acceso. El tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista del sector deseado es la suma del tiempo medio de búsqueda, el tiempo de lectura y escritura y la latencia de medir. El tiempo de búsqueda es el tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista deseada. Es la mitad del tiempo empleado por la aguja en ir desde la pista más periférica hasta la más central del disco. El tiempo de lectura y escritura es el tiempo medio que tarda el disco en leer o escribir una información. Depende de la cantidad de información que se quiera leer o escribir. El tamaño del bloque, el número de cabezales, el tiempo por vuelta y la cantidad de sectores por pistas. La latencia media es el tiempo medio que tarda la aguja en situarse en el sector deseado. Es la mitad del tiempo empleado en una rotación completa del disco. La velocidad de rotación. Revoluciones por minuto de los platos. A mayor velocidad de rotación, menor latencia medida. La tasa de transferencia es la velocidad a la que puede transferir la información a la computadora una vez que la aguja está situada en la pista y sector correctos. Puede ser de velocidad sostenida o de pito. Los tipos de conexión o tipos de interfaz. Si hablamos de unidades de disco duro, podemos citar los distintos tipos de conexión que poseen los mismos con la placa base, es decir, pueden ser SATA, IDE o SAS. Aquí podemos observar una pantalla LCD, una impresora láser y un disco duro. Gracias. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My 3 words have 2 meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you.